Nos encontramos en Poseto, lugar en donde sucedió la masacre que marcó la vida de muchas personas y la historia de Colombia en los años 90. Así que si quieren saber un poco más de esta historia, quédense, agarren unas palomitas y ya nos vemos. 1986. Una noche tranquila se convirtió en toda una pesadilla. Un hombre entró al reconocido y prestigioso restaurante Poseto, y lo que hizo allí marcaría para siempre la historia del país. Más de 25 muertos, nadie lo vio venir. Está la historia de Campo Elías Delgado y la masacre que estremeció a todo un país. Acompáñenme a descubrir quién era verdaderamente Campo Elías y por qué, cómo y cuándo ocasionó toda esta masacre. Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí con un nuevo video para este hermoso, precioso y único canal de toda la historia. En la aventura de hoy voy a estarles contando un poco de lo que es la historia de la famosa masacre de Poseto. Así que vamos a profundizarnos un poco más en cómo sucedieron estos hechos, por qué, a qué horas, cuándo, qué sucedió, a quién asesinaron, por qué. Espero que les guste esta nueva y maravillosa aventura. Ya nos vemos. Sigan viendo. ¡Pum! Este gran personaje, Campo Elías Delgado, protagonista de la famosa masacre de Poseto. Fue un hombre bastante perturbado, con problemas psicológicos, familiares y traumas personales, que lo llevaron a un desenlace bastante trágico. Este personaje nació en la ciudad de Bucaramanga, pero mayor parte de su vida la pasó en Venezuela. Antes de mudarse a la ciudad de Bogotá, la relación con su madre, doña Rita Morales, era compleja y llena de tensiones, especialmente tras el suicidio de su padre, quien se ahorcó cuando Campo Elías era tan solo un niño. Existen rumores que el suicidio de su padre fue a través de una supuesta traición que le generó la madre de Campo Elías. Este trauma marcó profundamente su vida y aumentó la relación tensa y conflictiva con su madre, de quien dependía económica y emocionalmente. Después de un tiempo, Campo Elías Delgado se dirigió hacia los Estados Unidos, así participando en el ejército de los Estados Unidos. Existen rumores de que se enlistó en la guerra de Vietnam, pero pues simplemente son rumores, ¿no? Porque no está totalmente confirmado, simplemente se enlistó cuando ya la guerra estaba por acabar. Tras regresar a Bogotá, su inestabilidad emocional se incrementó. Vivía una vida solitaria y reprimida, llena de odio, especialmente hacia su madre. El 4 de diciembre de 1986, después de una rutina aparentemente normal, Delgado volvió a su casa y, teniendo la discusión con su madre, la asesinó brutalmente, cogiendo un cuchillo y apuñalándola en reiteradas ocasiones. Tras cometer el crimen, incendió su apartamento, estando el cuerpo de su madre aún adentro, quemando así su cuerpo. Acto seguido, después de cometer el crimen, bajaba las escaleras del edificio, tocando así las puertas de sus vecinos, desesperadamente alertando el incendio que él mismo había provocado. Dos de sus vecinas lastimosamente abrieron las puertas de sus apartamentos y sin piedad y sin pensarlo dos veces las asesinó. Acto seguido, al salir del edificio, Campo Elías se dirigió hacia la casa de su estudiante de inglés, Carmenza Delgado, a quien asesinó brutalmente junto a su madre, doña Rosalba. Se dirigió hacia la casa de ellas bajo el pretexto de querer hablar con la madre de su estudiante. Una vez allí, atacó a las dos mujeres con un cuchillo, de igual manera que lo hizo con su madre. Este suceso es crucial para entender la magnitud de su trauma psicológico tan grande que tenía antes de cometer la masacre de Poseto. Campo Elías no solo estaba en conflicto con su madre, al parecer también estaba lleno de resentimientos hacia las personas que lo rodeaban, llevando su ira a un nivel completamente destructivo.
que entender de que también sufría de mucho trastorno tras pues también la muerte de su padre. Cabe aclarar de que su padre pues daba claro maltrato a su madre. Entonces pues como que es muy difícil de entender esa situación. Por lo tanto pues se podría decir que Campo Elías por eso mismo creció con demasiados traumas y demasiados conflictos dentro de su cabeza. Hoy en día ya no está en funcionamiento aquel lugar. En ese entonces era un restaurante bastante privilegiado, bastante glamuroso para su época, para la zona, para Bogotá, ¿verdad? Campo Elías se dirigió hacia el restaurante de Poseto. Cabe aclarar de que Campo Elías ya era reconocido en este restaurante por ser buen cliente y por su frecuencia en aquel restaurante. Este restaurante queda ubicado en el barrio de Chapinero. Acto seguido de que entró, se sentó, pidió su plato preferido, que era un espagueti a la boloñesa. Empezó a comer como si fuera normal y corriente el hecho de que va, come y simplemente paga y se va, ¿cierto? Ese mismo día las personas no imaginaban lo que iba a cometer este señor. Hasta aquí los hechos parecen claros, pero cuando se mira más de cerca, las certezas empiezan a desmoronarse. Los relatos no coinciden, los tiempos se confunden, y lo que falta pesa tanto como lo que se dijo. Entre versiones, silencios y preguntas sin responder, emerge una sensación inquietable. Tal vez no todo fue contado, tal vez no todo fue entendido. Después de comer su plato preferido, pidió un par de copas, así tomándoselas. Después de que ya consumió la bebida y la comida, se dirigió hacia el baño, así cargando su revólver y llenándose de mucha fuerza, mucho odio, para así cometer esta gran masacre. Después de salir del baño, cogió su revólver y empezó a disparar indiscriminadamente, así causando la muerte de 29 personas. Algunos sobrevivientes de aquella masacre describían cómo se veía la frialdad en el rostro y en los ojos de Campo Elías Delgado. Después de un rato, tras el ataque, la policía intervinió. Aunque algunos rumores dicen que Campo Elías se suicidó, otros sostienen que la policía lo abatió en el acto. Tragedia, el escritor Mario Mendoza se inspiró y se motivó para sacar un libro que hoy en día se llama Satanás. En Satanás, de Mario Mendoza, esta masacre se representa como un acto de violencia, un evento trágico y oscuro, que refleja la violencia y la corrupción en la sociedad colombiana. Este episodio está marcado en contexto del conflicto armado y la desigualdad social. La narrativa no solo describe la brutalidad de aquel hecho, también narra lo que es la violencia en la sociedad, lo que es la pérdida de inocencia, lo que es también la violencia hacia uno mismo y qué debe pensar uno mismo hacia pues, el ser de uno a sí mismo para progresar en la vida. También se habla de cómo sucedieron los hechos y se profundiza un poco más en lo que sería la historia y los hechos de las víctimas. Mendoza ha mencionado en entrevistas que Campo Elías era una persona carismática y alegre, pero también tenía su lado oscuro que se manifestaría mucho más adelante en su vida. La relación entre Campo Elías y Mario Mendoza era un poco compleja, ¿no? Y aún así hoy en día yo siento que también es compleja. ¿Por qué? Porque no cabe el hecho en la cabeza de Mario Mendoza de que como Campo Elías, siendo su amigo, pasando tantas cosas, tantos hechos, cambiando pensamientos, cambiando palabras, pudo haberse convertido en aquel asesino, en aquel psicópata que asesinó a más de 29 personas. Con esto concluimos la historia de hoy. La verdad quedo sorprendido de todo el misterio que lleva detrás toda esta historia, todos estos personajes que pues claramente se relataron. Bueno muchachos, sin más contexto de esta grandiosa historia, de esta historia un poco oscura, un poco
tenebrosa, un poco con mucho misterio, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta grandiosa y única aventura del día de hoy. Ya saben cuál es la dinámica del video. Si a usted de verdad le gusta mi contenido, le agrada lo que yo hago, le agrada y quiere que siga subiendo contenido para que lo disfruten, pues nada, ya saben, denle un grandioso like, con eso me ayudan a saber si les gusta o no. Y sobre todo, suscríbanse y activen la campanita para que pues claramente les lleguen las notificaciones. Entonces pues nada, mi gente bella, nos veremos en otra aventura un poco más arriesgada, menos arriesgada, con más información, con menos información, pero nos veremos. Muchas gracias por todo, adiós.